¿Cómo queréis empezar? Bueno, como queráis. Tú manda, Richard. No me gusta. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Quién empieza? Venga, si es par, empieza ahora. Si es par, empieza Mario. Si es impar, empiezas tú. Par, empieza... Probando. Vale. Hola, vale. Bueno, debido a unos problemas técnicos, pido disculpas porque vamos a empezar un poco más tarde el acto, pero ya está resuelto. Así que sin más dilación empezamos con el mismo. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este acto. El acto está organizado por Economía Alternativa y ha sido posible gracias a su empeño en organizarlo y sobre todo a los dos compañeros que tengo aquí a mi lado por aceptar la responsabilidad de venir aquí a poder debatir sobre un tema importante hoy en día como es la teoría monetaria moderna. En primer lugar, voy a pasar a presentar la asociación para que la gente que no la conozca. La Asociación de Economía Alternativa es una asociación de estudiantes que aboga por una perspectiva crítica dentro del enfoque ortodoxo que se enseña dentro de las facultades y, por tanto, establece actos como este, debates y cineforum para cual crear un pensamiento que se contraponga al pensamiento dominante que nos enseñan hoy en día en las facultades. A su vez, su actividad no se centra solo en un plano teórico formativo, sino también en un plano práctico en el sentido de que aboga por una enseñanza pública y de calidad y por la defensa de los estudiantes en el sentido de en contra de los recortes o la mejor participación democrática dentro de las instituciones de la universidad. Por ello, dentro de la Asociación de Economía Alternativa, los participantes en la misma participan dentro de las instituciones de la facultad, como puede ser la Junta o el claustro, para así defender ahí, dar voz al estudiantado dentro de la misma de la universidad. A su vez, tiene una perspectiva más amplia, no solamente una perspectiva circunscrita al ámbito universitario, sino también un ámbito fuera de la universidad. Es decir, entendemos que la mayoría de los que participamos dentro de la Asociación de Economía Alternativa provenimos de familias de la clase trabajadora y, por tanto, tenemos una postura de clase determinada y, por tanto, defendemos todos los movimientos sociales y políticos que defiendan los intereses de la clase trabajadora. También, a su vez, entendemos que, aunque el conflicto capital y trabajo sea un conflicto determinante y principal en el sentido de la dinámica de la acumulación capitalista, no es el único y hay otros conflictos que también se transforman en peculiaridades diferentes dentro de la clase trabajadora, como puede ser el conflicto de la lucha de la raza o de género. Es decir, sabemos que dentro de la clase trabajadora no es lo mismo cómo perjudica... ¿Va? Llaman beta por decir clases, sí. Bueno, y como decía, no es lo mismo cómo afecta dentro de la lucha de clases ese conflicto pues a las mujeres o a la gente racializada. Una vez presentada a la Asociación de Economía Alternativa, voy a presentar a ambos compañeros que tengo aquí a mi lado. En primer lugar, voy a empezar por Eduardo Garzón, que Eduardo es uno de los principales, o por lo menos en mi opinión, exponentes de la teoría monetaria moderna dentro del territorio español, junto a otros como pueden ser Esteban Cruz o Stuart Medina. Y, en primer lugar, él es economista, estudió el máster de Economía Internacional y Desarrollo en esta facultad. A su vez, también ahora mismo es profesor ayudante de Economía en la Universidad Autónoma y está estudiando el doctorado en esta facultad, ¿no? La Autónoma, perdón. A su vez, también es miembro de la Red de Teoría Monetaria Moderna y también colabora activamente en diferentes medios de comunicación. A su vez, también tiene un blog en el cual trata temas de economía de actualidad y también temas relacionados con la teoría monetaria moderna, que es su blog Saque de Esquina.
Y también ha escrito un libro también criticando la ortodoxia económica y los mitos que esta enseña dentro de las facultades, que se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha. Por otro lado, tenemos a Mario Rosal, que en mi opinión es uno de los mejores marxistas en el territorio español, junto a otros como puede ser Xavier Arrizabalo, Javier Murillo, Diego Guerrero, Maxi Nieto, y de ahí la importancia de traerla aquí para poder debatir sobre una teoría, sobre la crítica de la teoría monetaria moderna. Es profesor de esta facultad en la Universidad Complutense, profesor de Economía. También es doctor en Economía, cuya tesis se llama El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista, una crítica marxista del modelo Redmayne. Y también escribe sobre temas de actualidad económica y teoría marxista en el periódico digital Nueva Revolución. También es licenciado en ADE y en Ciencias Políticas por la UNED. Ya para no extender mucho más y que puedan debatir los ponentes que hemos traído, que por eso la mayoría de la gente estéis aquí, no para verme a mí, presentar un poco el porqué del debate, ¿no? El porqué del debate es, pues, desde un lado, por la perspectiva, dentro de la perspectiva teórica, ¿no? Es decir, la teoría monetaria moderna se entroniza dentro de una corriente heterodoxa que critica el pensamiento dominante, ¿no? Hegemónico y ortodoxo de la economía. Y de ahí es importante que la traigamos aquí, aprendamos y si la estudiamos para así profundizar más en nuestros contenidos y herramientas analíticas para poder así tener un bagaje técnico mucho más amplio para poder criticar la doctrina ortodoxa que se nos enseñan en las facultades. A su vez, también es importante el debate, puesto que esta teoría puede confrontar con otras teorías heterodoxas, críticas, como puede ser la marxista, y por eso el hecho de este debate. Y luego, también, volviendo otra vez, que la teoría con la práctica no se pueda entender, también es importante el debate de la teoría monetaria moderna en el sentido de que, en base a sus postulados y fundamentos, se lleva a cabo una acción política determinada. Una acción política determinada que dentro de los postulados marxistas solo cabe de considerar como reformista y de ahí también la importancia de debatir en el sentido de qué ventajas o desventajas o qué profundidad o no profundidad tienen dichas medidas y qué alcance puedan tener para combatir y solucionar los problemas generados dentro de un marco de economía capitalista. Por ello, en primer lugar, ya le voy a dar la palabra, pero más o menos para que tengamos toda la estructura más o menos del debate, ambos ponentes van a hablar sobre el origen y la concepción y génesis del dinero, tanto de la perspectiva de la teoría monetaria moderna y de la teoría marxista. Después pasarán a hablar de los fundamentos de la teoría monetaria moderna y la teoría marxista a través de esa concepción del dinero, ¿no? Cómo funciona la dinámica de acumulación capitalista en base a esa concepción del dinero. Posteriormente, las políticas que se derivan de ese concepto de funcionamiento de la dinámica de acumulación capitalista y luego, por último, pues las críticas, ventajas, desventajas y las consecuencias de aplicar determinadas políticas. En primer lugar, va a hablar Mario por una cuestión de suerte, con lo cual le paso la palabra a Mario y luego ya irás tú. Hola. ¿Es una cuestión de suerte buena o mala? Dependerá, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, especialmente a la Asociación de Economía Alternativa, porque, francamente, y desde el punto de vista de profesor, que llevo ya muchos años siéndolo aquí y en otros sitios, yo creo que el empuje de los estudiantes desde el punto de vista de la crítica de la realidad, una realidad que no nos gusta, es absolutamente esencial. Y aunque muchas veces nos quejamos de que en las facultades, sobre todo de economía, los programas son como son, responden a ciertos intereses, no salen de ciertos marcos. El hecho de que sean los propios estudiantes los que intenten sacarnos de esos marcos, los que intenten avanzar, los que intenten comprender la realidad de mejor manera, yo creo que es el mejor síntoma de la salud social o de la salud que puede tener la propia capacidad que tiene la sociedad de responder a los diferentes retos que nos encontramos. Así que, por eso, en primer lugar, gracias a la asociación. Y en segundo lugar, gracias a Eduardo también por aceptar la invitación a esto que, insisto, es un debate, que ya lo ha dicho antes Ricardo. Es un debate, lo cual quiere decir que no es ni un enfrentamiento ni nada parecido. Es verdad que los carteles a veces parecía que nos íbamos a pegar aquí o algo por el estilo, pero no creo que lleguemos a eso. Y siendo un debate, la idea es entender los puntos que puede haber en común, los puntos que hay de diferencia, pero sobre todo profundizar, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que la falta de tiempo, la superficialidad o incluso, y de eso hablaremos aquí, los antagonistas o enemigos que tenemos enfrente
hacen que posiciones que pueden parecer similares en realidad no lo son y hay que entrar en el debate profundo para entender dónde están esas diferencias y por qué existen, ¿no? Bueno, entrando en el primer punto del debate, para no alargarme mucho más, acerca del origen del dinero y el concepto del dinero. No creo que sea una gran idea que hagamos cada uno de los dos una exposición por nuestra cuenta de lo que cada una de las teorías dice, sino más bien intentar aproximarlas para ver cómo se puede llevar a cabo la crítica, ¿no? En este caso, para hablar del origen y el concepto del dinero desde el punto de vista marxista y con ello realizar una aproximación crítica a lo que plantea la teoría monetaria moderna, yo creo que merece la pena empezar. Yo voy a empezar un poco la casa por la ventana, voy a empezar al revés. Primero definiré lo que creo que dice aproximadamente, seguramente me corrija Eduardo en algunos casos, la teoría monetaria moderna y a partir de ahí veremos o intentar explicar cuáles son los fundamentos marxistas y por qué ambas concepciones del dinero son, no digo contrarias ni antagónicas, sino incompatibles. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de teoría monetaria moderna, yo creo que el nombre ya de por sí es algo significativo, ¿no? No creo que, incluido probablemente Eduardo, no creo que incluso a los defensores de la teoría monetaria moderna les guste demasiado ese nombre. Según tengo entendido, he leído por ahí en algún libro, creo que de Stuart Medina, parece ser que es un nombre que se decidió a través de las redes sociales o algo por el estilo. No sé si es del todo cierto o no. Pero en cualquier caso, su nombre da a entender o parece dar a entender que su concepción es una concepción ajustada al dinero moderno, es decir, al dinero actual. Y que, por lo tanto, otras percepciones no estudian el dinero moderno o no lo estudian de manera moderna, no lo estudian desde la perspectiva actual. Y en ese caso, creo que la contraposición con el marxismo es muy clara. ¿Por qué? Porque la teoría monetaria moderna estudia el llamado dinero fiat, o lo que en los libros más clásicos se llamaba dinero fiduciario, aunque no son sinónimos en realidad. Pero al hablar de dinero fiat estamos hablando de un dinero que aparentemente, o realmente, ahora lo discutiremos, es un dinero que no tiene un respaldo en valor, un dinero que aparentemente no tiene valor intrínseco. Es un dinero cuya aceptación generalizada, según esta teoría, se basa esencialmente en el papel esencial que en la sociedad tiene el Estado como monopolista de la violencia. Es decir, el Estado, al obligar a los ciudadanos a pagar impuestos, lo que está haciendo es obligar a la aceptación de ese dinero que el propio Estado emite. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el dinero no necesitaría un valor. Por contraposición a esto, la teoría marxista dice algo muy diferente. Y para eso es verdad que bucea, profundiza en los orígenes del dinero, que evidentemente están en el pasado, pero que se pueden rastrear hasta ahora. Lo primero que hay que destacar es que la teoría Marx, de hecho, cuando estudia el sistema capitalista, lo primero que hace es estudiar el elemento clave, o lo que él considera que es el elemento clave, que es la mercancía. Las mercancías son lo que caracterizan a una economía que en su devenir y en su sofisticación posterior da lugar al capitalismo. Y la pregunta que se hace él es por qué se lleva a cabo el intercambio de mercancías y de qué manera se puede reflexionar acerca de la conmensurabilidad de las mercancías. ¿Por qué dos mercancías se intercambian a una determinada ratio, un determinado valor entre ambas? Y a partir de aquí es donde desarrolla eso que todos conocemos de alguna manera, que es la teoría del valor-trabajo o la teoría laboral del valor. Esa teoría del valor-trabajo es absolutamente nuclear en la teoría marxista, irrenunciable. Y, por lo tanto, parece bastante complicado asumir esa teoría del valor-trabajo, o mejor dicho, rechazar esa teoría del valor-trabajo y aún así poder decir que estamos próximos al marxismo. En todo caso, al analizar las mercancías y la razón por la cual se intercambian a una determinada ratio, Marx llega a la conclusión de que lo único que tienen en común, que se puede medir y que es apreciable de forma objetiva, no es la utilidad que tiene, como afirman las teorías subjetivistas, sino el trabajo que conlleva su producción. El trabajo socialmente necesario, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Por lo tanto, cuando dos mercancías se intercambian entre sí en el mercado, lo hacen en función del trabajo que conlleva esa elaboración, esa extracción o esa producción de las mercancías. A partir de aquí, analiza desde dos puntos de vista, uno lógico, que está más desarrollado,
y uno histórico que está menos desarrollado, pero que se puede rastrear en otros autores. A través de ese procedimiento lógico, lo que dice es que si inicialmente, en el modelo más simple, en la forma simple, de hecho, si dos mercancías se intercambian en función del tiempo de trabajo que conlleva su producción, de ahí en adelante, la forma que tienen los productores de poder intercambiar las mercancías que producen es a través de esa ratio, a través de esa relación. De manera que con una mercancía obtendremos otra al hacer ese intercambio. Ese primer intercambio entre dos, que tiene apariencia de trueque, es algo que de hecho, y aquí ya vamos enlazando con la teoría monetaria moderna, es algo que la teoría monetaria moderna rechaza de plano. La teoría monetaria moderna dice que, bueno, esto depende a veces de los autores, ¿no? Pero fundamentalmente acerca del trueque dice que es un concepto, en ocasiones lo llaman miopía antropocéntrica, por ejemplo, o dicen que el trueque nunca existió, o afirman que el trueque, a pesar de existir, nunca determinó los procedimientos de intercambio de mercancías. Y por lo tanto, al rechazar ese intercambio inicial de mercancías como origen de los procedimientos mercantiles más avanzados o más sofisticados, lo que ocurre es que evidentemente están rechazando ese estudio inicial de la teoría del valor-trabajo. Por lo tanto, esa raíz marxista inicial parece que no se contempla en la teoría monetaria moderna. De hecho, en ocasiones se utiliza incluso una especie de aforismo o de casi como una especie de proverbio, según el cual, de un autor, Grover, dice que el dinero compra mercancías, las mercancías compran dinero, pero las mercancías nunca compran mercancías. Utiliza la palabra bien en lugar de mercancía. Es decir, el intercambio entre mercancías no se produce. La teoría marxista, sin embargo, sí desarrolla ese proceso y al final llega a la conclusión de que la única forma de conseguir una estructura social de intercambio generalizado es que alguna de esas mercancías con valor intrínseco finalmente se aísle de las demás, pero no por convención, no porque alguien lo decida. Eso es lo que decían los autores clásicos como Smith o Ricardo. De eso se aleja Marx. Esa mercancía se aísla del resto y se constituye como dinero en sí mismo. Ese dinero es un dinero que tiene valor intrínseco. Y en algunas culturas pueden ser conchas, en otras pueden ser cabezas de ganado, en otras puede ser sal, en otras pueden ser esclavos y en otras puede ser oro o metales preciosos. Finalmente, en el ejemplo concreto del oro, se aísla, se constituye como dinero para los intercambios y ahí es donde da la impresión que termina la validez de la teoría marxista monetaria. Según dice la teoría monetaria moderna, después hablaremos más de ello, ya voy terminando con esto, a partir del año 1971 en particular, como acaba el patrón dólar-oro, como recordarán algunos alumnos a los que les he dado con esto bastante la paliza últimamente en las clases, a partir de ese año justamente es cuando el dinero se desmaterializa y por lo tanto se independiza radicalmente de cualquier cosa que tenga valor intrínseco. Y aquí, y ya termino, creo que hay una confusión. Una cosa es que el dinero se desmaterialice. Una cosa es que el dinero signo parezca ir independientemente. Y otra cosa es que el dinero se desvalorice. Lo primero es cierto, lo segundo creo que no. El dinero no se ha desvalorizado. El dinero tiene un origen en un determinado valor que podemos discutir acerca de ello. La teoría marxista ha evolucionado mucho en ese sentido, pero resulta bastante aventurado, bastante complicado decir que el dinero tiene valor en sí mismo simple y sencillamente porque el Estado así lo quiere. El Estado no le da, lo que dice Marx en particular, es que el Estado no es quien da valor al dinero. El Estado no es el que determina cuánto vale el dinero por decreto. El Estado no es el que dice que el dinero vale porque exige su pago para satisfacer los impuestos. Si esto fuera así, las economías capitalistas estarían aisladas en el ámbito puramente estatal. Y sin embargo, el dinero es dinero mundial. El dinero funciona en todo el mercado. Y cuanto más se extiende el mercado mundial, más difícil es explicar su origen, el origen del dinero, a través del papel de cada Estado en particular. Porque como luego desarrollaremos más, parece bastante difícil decir que cualquier dinero extranjero que utilicemos para transacciones define su valor en función de lo que nuestro propio Estado puede determinar como pago de impuestos, ¿no? Por lo tanto, y termino, desde el punto de vista del origen del dinero y del concepto de dinero, las dos teorías, la teoría monetaria moderna y la teoría marxista, son radicalmente incompatibles, lo cual no quiere decir necesariamente que, según algunos autores, esas dos teorías al final puedan llevar a determinados objetivos que puedan ser más o menos compartidos. Pero, insisto, esa raíz esencial, el origen del dinero, el concepto del dinero, su valor, en ambas es
total y absolutamente distinto y, por lo tanto, incompatible. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Richard, por la presentación. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en un acto de estas características, que yo creo que es tan interesante y que creo que probablemente a medida que pase el tiempo pueda ganar todavía incluso más interés. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Para mí es un lujo participar en un acto organizado por esta asociación, a la cual tengo bastante cariño porque participé en ella durante mi estancia en esta universidad, ¿no? Así que reitero mi agradecimiento, intentaré ceñirme a vuestro formato planeado y también al tiempo para que, por supuesto, haya luego un debate que sea lo más enriquecedor posible, ¿no? Claro, el hecho de empezar en segundo lugar tiene una ventaja y es que puedo apoyarme en lo que comentaba Mario, y lo que ocurre es que tengo una desventaja inicial y es explicar algo que es menos conocido que el análisis marxista, ¿no? Y que puede ser mal interpretado precisamente por una complejidad, como digo, que además es desconocida. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar pues, la exposición que ha hecho Mario, me voy a apoyar en ella para ir aprovechando todos los elementos que ha ido citando. Yo creo que no estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Mario a la hora de describir lo que fundamenta los principios y las bases de la teoría monetaria moderna. En todo caso, estoy un poco en desacuerdo con la interpretación que se le puede dar y en esa incompatibilidad tan ruda, ¿no? Y tan firme que ha puesto sobre la mesa Mario. Empiezo por el tema de la concepción que va ligada necesariamente al origen del dinero. Desde un punto de vista de la teoría monetaria moderna, no solo, lo que pasa es que se apoya en esa concepción antropológica, arqueológica del dinero, se considera que nunca ha sido una mercancía, no lo fue antes y no lo es ahora, sino que el dinero siempre ha sido un compromiso de pago, un pagaré, deuda, crédito, que hace que intervengan dos partes en ese proceso, ¿no? La parte acreedora y la parte deudora. Todo el mundo puede emitir una deuda y decirle a su compañero, oye, hazme un favor y ya te compensaré en el futuro. Eso es que te estás endeudando, le estás diciendo a tu compañero o compañera que le vas a compensar de alguna forma, no necesariamente pagando dinero metálico o con billetes, etcétera, etcétera, y eso implica necesariamente una relación social entre dos partes, en primera instancia, ¿no? El origen se da cuando en determinados estados, normalmente hablamos de la época antigua, Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera, empiezan a utilizar esa capacidad de emitir deuda para articular las relaciones sociales que ocurren en una comunidad entera. Por cierto, y muy importante a tenor de lo que está diciendo Mario al final, es para articular las relaciones sociales dentro de la comunidad que está sometida a la influencia y poder de ese estado emisor, estado, autoridad, rey, faraón, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, obviamente, no hay ningún tipo de limitación financiera a la hora de crear dinero, porque sí, lo único que estás haciendo es simplemente comprometerte a hacer algo y estás diciendo, oye, voy a comprar mano de obra, voy a comprar materiales a cambio de conceder un compromiso de pago. Que ese compromiso de pago se puede materializar de 1000 formas diferentes, pero que en última instancia está radicado en el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo decirle a un compañero que conozca, a un amigo mío, que me haga un favor o me consiga un producto y ya le compensaré, esa persona se va a fiar de mí, pero yo eso no lo puedo pedir a la mayoría que hay aquí porque seguramente no me conocéis, no os fiáis de mí y, por supuesto, no puedo hacerle a una persona de otro país que no me conozca absolutamente nada, etcétera, etcétera. Pero si hay una forma de lograrlo y es si yo estoy por encima, jerárquicamente hablando, y puedo imponeros una obligación. Y es, oye, tú me tienes que pagar dentro de no sé cuánto tiempo, a través de no sé qué mecanismo, una cantidad determinada nominado en una unidad de cuenta que yo creo. Es como un padre que le puede obligar a sus hijos o forzar o influir a sus hijos a que estudien porque le dice, oye, al final de la semana me tienes que pagar con este vale. Un vale que creo yo como padre o como madre y que te lo voy a dar para que solo en el único caso en el que tú hayas estudiado, ¿no? Entonces estás
imponiendo una obligación sobre esa persona que es, al fin y al cabo, la contrapartida de la deuda, y tú estás diciendo, oye, cuando realices ese trabajo, la deuda queda saldada. Pero el origen inicial es que te he impuesto una cosa, te he impuesto la obligación de pagarme el dinero y tú te tienes que buscar las habichuelas para saldar esa deuda. Eso es imprescindible tenerlo en cuenta, la teoría monetaria moderna, porque explica el valor. El valor del dinero no es el dinero, ni siquiera la imposición esa de la que estaba hablando, que serían los impuestos, como hoy día se utiliza normalmente los enfoques actuales de teoría monetaria moderna, sino que como yo te estoy imponiendo una obligación y tú la tienes que cumplir, salvo amenaza de sanción, de penalización, etcétera, etcétera, porque yo soy un Estado o soy un padre y tengo un poder coercitivo sobre ti, para poder lograrlo tienes que hacer algo. En el caso de los estudiantes, hijos e hijas que he dicho, tendrían que estudiar y ahí sí están generando valor. Esa es la diferencia. No es que el dinero ni los impuestos generen valor, sino que la imposición que tú le estableces sobre una persona fuerza a esa persona a realizar algo. En el caso del ejemplo que he puesto es, oye, si te obligo a devolverme ese vale al final de la semana, tienes que estudiar. Cuando estudies, se generará valor. Hay más utilidad en ese espacio familiar, ¿no? En una sociedad ocurre igual. Yo te impongo la obligación de pagarme en determinada unidad monetaria a través de un tributo y tú para poder obtener ese tributo tienes que hacer algo. Vender tu fuerza de trabajo, tienes que vender alguna mercancía, algún bien, ofrecer un servicio a alguien. Ahí es donde se genera el valor, que es utilidad real. La gente está recibiendo un valor, un bien, está adquiriendo conocimientos. Eso es lo que explica que haya valor. Pero ¿cuál ha sido el desencadenante? La imposición, al fin y al cabo, de tributos por parte de la autoridad pública. Esa es la diferencia. No es que el dinero per se ni los tributos generen valor, sino que activan un mecanismo que acaba desembocando precisamente en la generación de bienes y servicios, que es lo que en última instancia tiene valor, ¿no? Esto es necesario, voy acabando ya, para tener en cuenta lo que ha dicho Mario, muy relevante, muy necesario, porque es de las críticas más potentes que hay sobre la teoría monetaria moderna. Se dice, oye, vale, tú como Estado puedes crear toda la cantidad de dinero que quieras, pero tú no puedes establecer el precio, sobre todo si quieres comprar una mercancía en otro país, y me voy a explicar mejor. Tú, sobre esa sociedad sobre la que ejerces influencia y poder, sí puedes establecer el dinero que quieras. Quiero decir, el precio del valor, el precio del dinero, que quieras, que tú has creado y tú dices, pues esto va a valer 10 horas de trabajo, esto va a valer 10 unidades de cebada, lo que tú consideres, porque eres al fin y al cabo el creador. Igual que el padre le dice al alumno, oye, este vale son 10 horas de estudio. Y eso no hay alternativa posible, o sea, no hay otra opción. El padre tiene poder para determinarlo. El problema va en que el Estado solo controla una parte del mundo, que es la sociedad que al fin y al cabo está bajo la influencia coercitiva de ese Estado, a través del pago de impuestos, a través de cualquier tipo de elemento que podamos imaginar coercitivo del sector público en general, ¿no? Por lo tanto, sí puede establecer la condición del dinero para su territorio. Los problemas empiezan cuando hay que hacer intercambios con territorios que utilizan otro dinero, sobre el que hay otro Estado que ejerce poder e influencia y que evidentemente la unión, el matrimonio, el diálogo que hay entre esas dos unidades de cuenta, ahí sí interviene de una forma muy clara, pues el intercambio de mercancías y todo lo que puedas ofrecer desde un territorio y todo lo que puedas ofrecer desde el otro. Y por ley de oferta y demanda prácticamente se acaba estableciendo. Hoy día conocemos ese ratio como tipo de cambio y es muy útil para poder establecer las diferencias entre precios. Pero no nos podemos olvidar, y acabo con esto, de que dentro de ese espacio de influencia tú estableces una unidad de cuenta y un valor. Lo que ocurre es que eso tiene que estar vinculado de alguna u otra forma con las monedas que controlan otros estados. Y por eso el establecimiento del precio no es totalmente sólido, sino que tiene que, al fin y al cabo, dialogar con un intercambio de bienes y servicios con respecto a otros territorios. Vale, ahora vamos a pasar a la concepción de cómo es la dinámica de la acumulación capitalista con estas premisas de cómo es el concepto del dinero, porque también por si alguno de los dos queréis hacer alguna crítica o algún matiz de lo que se ha dicho anteriormente, pues lo podéis hacer, pero eso sí, sin olvidar el hilo de
de que el siguiente punto es los fundamentos analíticos de la teoría monetaria moderna y también de cómo el fundamento teórico de la dinámica de acumulación capitalista dentro de la perspectiva marxista, y que hagáis un poco un hilo conductor si puede a poder ser. Bueno, gracias. Sí, alguna referencia tendré que hacer, ¿no? A lo anterior. Sí, es verdad que en un debate así breve pues, es un poco complicado hacer una crítica más profunda, ¿no? Pero digamos que uno de los elementos interesantes de la teoría monetaria moderna es aquello precisamente que no analiza con detalle. Por ejemplo, solamente un pequeño ejemplo sobre esta cuestión. Cuando se dice que el dinero es siempre un compromiso de pago, una deuda, lo que se está diciendo es que cualquier dinero es, a fin de cuentas, algún tipo de pagaré, algún activo, o mejor dicho, depende de si lo estamos hablando del emisor o del receptor, pues es algún tipo de deuda de alguna clase, ¿no? Si eso es así, entonces, evidentemente, el dinero que no constituye una deuda, el activo que no tiene pasivo, como puede ser el oro, entonces no se puede constituir como dinero. A mí me parece una contradicción interesante y que tiene que ver con aquel punto de inflexión del que hablaba yo antes, del año 71. La teoría monetaria moderna se apoya mucho en eso, en el hecho de que parece que el dinero de ahora es diferente al dinero de antes. Pero creo que hay una interpretación un poco dicotómica del asunto, un poco incluso maniquea. El dinero no es que tuviera valor y haya dejado de tenerlo, o que estuviera referenciado al oro y ahora no. Si nos vamos hacia atrás en la historia, ha habido épocas en las que el dinero ha sido convertible, ha dejado de serlo, épocas en las que había regiones y países donde era convertible, en otro sitio no lo era, e incluso nos podemos encontrar con que el propio Marx en su época ya hablaba del dinero que no era convertible. Hablaba de cuando el Banco de Inglaterra en un momento determinado dejó de apoyar su propia moneda en oro, o cuando los taleros prusianos eran moneda inconvertible en un mundo de monedas convertibles. No hay tal salto en ese sentido. El año 71 es una frontera, como lo fue la desaparición del patrón oro, la desaparición del patrón oro británico del siglo XIX. El periodo de entreguerras es un periodo en el que no se puede decir cuál es el sistema monetario internacional con claridad. Por lo tanto, ese salto, el hecho de que esa frontera nos obligue a rechazar una teoría o aceptar otra, no creo que sea razonable. Pero en todo caso, ocurre algo interesante también respecto a una cuestión que he comentado que creo que es importante. El hecho de que es el Estado el que, al obligar a sus ciudadanos, a sus agentes económicos, a pagar con su propio dinero, está no creando el valor, pero de alguna manera obligando a desarrollar un trabajo que crea valor. Eso puede sonar un poco extraño, porque entonces da la impresión de que si no cobrara impuestos el Estado, pues ya nadie tendría por qué conseguir dinero de ninguna manera, nadie tendría por qué trabajar, ¿no? Esta es una interpretación que evidentemente es un poco absurda y que no lleva a ninguna parte. Pero sí es cierto lo siguiente. La teoría monetaria moderna habla de valor, pero no define lo que es y confunde sistemáticamente valor de cambio con valor de uso. Por ejemplo, en el texto, está por ahí disponible, es el libro azul, de Randall Bray, que es probablemente uno de los más famosos traducidos al castellano, cuando se pregunta por qué el oro no puede ser dinero o no es dinero, y porque el dinero siempre es una deuda de algún tipo y el oro no podría serlo, cuando se pregunta sobre el oro, fijaos lo que dice para que entendamos bien por qué hay esa mezcla de valor de cambio y valor de uso que Marx diferencia con claridad. Se pregunta acerca del oro y dice, ¿por qué el oro sigue siendo tan importante? Dice, bueno, esto es textual, pues porque brilla, es luminoso y es el elemento noble que nunca cambia, no se oxida, es fácil de limpiar, puede ser roto hasta ser descompuesto en trozos increíblemente finos y queda bien en las orejas, en los dientes y en los dedos. ¿Eso es una definición de oro? ¿Eso es una definición de dinero? A mí me parece que es un ejemplo un poco pintoresco por echar el rato, pero en realidad yo creo que determina muy bien o es un reflejo muy claro de cuál es el elemento que aquí falta, que insisto, es una teoría del valor. Si hay una teoría del valor, resulta muy complicado decir cómo los impuestos pueden hacer que un dinero tenga valor. Porque si eso fuera así, podríamos plantear cosas muy sencillas. Por ejemplo, cuanto más altos sean los impuestos, más valor tiene el dinero. Cuando una economía no está monetizada y una metrópoli externa tiene que colonizarla e imponer dinero, la hipótesis genérica es la misma que planteaba Eduardo con la familia, solo que entre estados. Un estado, una potencia imperialista va a otro sitio y para establecer allí su moneda y monetizarlo, lo que hace es obligarles a pagar impuestos. Entonces, los ciudadanos de allí tienen que trabajar para conseguir la libra o la moneda extranjera. No tienen en cuenta que haya habido intercambios comerciales antes,
y que eso haya hecho que la moneda se extendiera por allí, no tiene en cuenta una serie de elementos que creo que son fundamentales. Esa hipótesis del gobernador hipotético, que es de hecho el nombre que suele dársele, es insuficiente. Es decir, desde mi punto de vista, y ahora paso a lo siguiente muy rápido, hay un hilo conductor que va desde el cartalismo establecido por autores como Knapp a principios del siglo XX, incluso más atrás, hasta el momento actual, y la teoría monetaria moderna tira de ese hilo del cartalismo, tira del hilo que dice que el dinero es solo deuda, que va por otros autores, y también tira del hilo que dice que el dinero es una simple unidad de cuenta, que también lo hemos comentado. En ese mismo libro se emplea sistemáticamente los ejemplos de sistemas de puntuación de diversos deportes, ¿no? Que esto pasa mucho con los autores de la teoría monetaria moderna, como si los puntos de baloncesto se pudieran equiparar con el dinero y por lo tanto no tienen valor en sí mismos, simplemente son una forma de contabilizar. Un último comentario respecto a esto que también creo que es sintomático acerca de esa aparente incompatibilidad, no sé si ruda o no, pero que existe. Un autor que decía específicamente, no lo vais a sospechar, que decía específicamente que el dinero era una simple unidad de cuenta y que no tenía valor en sí mismo, era probablemente el mayor representante filosófico de lo que es el idealismo más radical, que era el obispo George Berkeley. No sé si habéis estudiado filosofía, afortunadamente lo han puesto a poner en los institutos, así que a lo mejor a quien le suena. Pero ese señor, que era representante del idealismo más radical, del solipsismo, del monismo espiritual, según el cual en realidad solamente existe lo que nosotros percibimos, decía, y esto era matizado, incluso explicado por Marx, decía algo extraordinariamente similar a lo que dicen los autores de la teoría monetaria moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una suerte de fundamento idealista que, por un lado, desvaloriza el dinero y, por otro lado, sitúa al Estado con un poder aparentemente total dentro de su territorio, es verdad, dentro de su territorio, y que le permite gestionar la economía. Y aquí vamos al elemento más importante de todos, que tiene que ver con otra incompatibilidad que es más de carácter de gestión política, ¿no? Y es, ¿de verdad el Estado, simplemente por la gestión monetaria, puede acabar con las contradicciones intrínsecas del sistema capitalista? ¿El Estado puede, gestionando la moneda, sencillamente acabar con el desempleo? ¿El Estado puede, gestionando la moneda, acabar con el neoliberalismo, contra el que también estamos nosotros como marxistas? Pero no solo con el neoliberalismo, sino con cualquier contradicción a la que haya llevado el funcionamiento normal de la acumulación capitalista. Es decir, el punto clave aquí, más allá del origen del dinero, que ya lo hemos comentado, es que la política monetaria que propone la teoría monetaria moderna, yo la afirmaría mañana, porque significaría, entre otras cosas, como digo, acabar con el desempleo, acabar con el ejército industrial de reserva, dar un poder, si eso fuera así, enorme a la clase trabajadora. ¿Por qué eso no se ha hecho antes? ¿Por qué el cartalismo o el neocartalismo, la teoría monetaria moderna, propone eso y al mismo tiempo no pone nunca en cuestión, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción, no pone nunca en cuestión la propia existencia de algo de lo que no se habla, y ya casi termino con esto, de lo que no suele hablar, que es el fundamento esencial de la economía capitalista, que es la explotación. La teoría monetaria moderna no utiliza esa palabra casi nunca. Y no la utiliza porque entiende una cosa que lo diferencia de la teoría marxista. La teoría marxista lo que dice es que la explotación se basa en una diferencia entre capital y trabajo, sencillamente basada en el hecho de que el capital paga al trabajador menos de lo que el trabajador aporta. Y de ahí sale el plusvalor. La teoría monetaria moderna analiza otro tipo de explotación más superficial, que es la que tiene que ver con la deuda. Es la deuda la que esclaviza. Es la deuda la que imposibilita hacer las cosas. Si el problema que tenemos es de austeridad, si el problema que tenemos es que no dejamos que los estados se endeuden, si el problema que tenemos es que no dejamos que el Estado se desencadene, como ese Leviatán del que hablaba Stuart Medina en uno de sus libros, entonces lo que significa es que si eliminamos esa cadena, si dejamos al Estado libre, si dejamos que el Estado no necesite ni siquiera endeudarse, el Estado acabará con las contradicciones del sistema capitalista. Esto es, a fin de cuentas, lo que, creo yo, la teoría marxista de ninguna de las maneras puede considerar asumible. Gracias. Bueno, pues igualmente voy a hacer algunas menciones al primer bloque y enseguida paso al segundo, ¿no?
Claro, el ejemplo ese que ha sacado Mario de Randall Wray, lo único que está diciendo es el oro es una cosa. El oro es una cosa, no es un dinero y no puede serlo, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna, el oro es un producto, un valor que se ha desarrollado a partir de materiales más o menos primarios y tiene valor en sí porque tiene una utilidad en términos sociales, en términos jerárquicos dentro de una sociedad, ¿no? Se considera que es parte del lujo lo que llevan las personas más adineradas y eso es una reminiscencia que ha ocurrido en comunidades que no tuvieron ningún tipo de contacto entre sí, ¿no? Como la de Eurasia y la de América. Por lo tanto, el valor del oro está precisamente en que es una cosa valiosa, que no caduca, que no las típicas condiciones que nos decía Jevons sobre las cualidades que tiene que tener la mercancía perfecta, ¿no? Y precisamente está diciendo, no es dinero. Lo que pasa es que puede servir para hacer trueque. Que esa es la diferencia todo el rato. O sea, yo cuando hablaba de ese dinero que se utiliza para articular las relaciones sociales dentro de una comunidad, ahí estás utilizando crédito. Pero cuando tienes que tener intercambios con otras comunidades, sobre todo en la antigüedad, lo hacías a través del trueque. Esto es una cuestión casi de confianza. O sea, a tu enemigo no ibas a imponerle una deuda porque iba a pasar obviamente de ti. O no te ibas a fiar de él porque te la podía jugar. Lo mismo con un pueblo que nunca hubieras tenido contacto con él. Tú no puedes articular una relación social a través de crédito en la deuda. Por lo tanto, lo único que te queda es intercambiar productos, que es la forma más impersonal de tener una relación. Imaginad, yo a veces lo digo de ejemplo, si vinieran extraterrestres aquí, no nos íbamos a poner a articular relaciones sociales, como mucho, si no tenemos el mismo idioma, etcétera, etcétera. Pero sí le podríamos dar algo, que eso sí entendería que es real y esa extraterrestre alienígena nos podría dar otra cosa. Es una relación social, pero muy, muy débil, ¿no? Y eso es lo que tenían, al fin y al cabo, comunidades que apenas tenían contacto entre sí, que evidentemente en la actualidad es mucho más diferente, pero no hay que perderlo de vista, que por supuesto que hay trueque, pero siempre entre comunidades que al fin y al cabo no están sometidas a la influencia de un Estado emisor. Yo no coincido con Mario, en que hay un punto de inflexión entre lo que ocurrió en el año 1971 con el fin del patrón oro-dólar de Bretton Woods y la época posterior. Lo único que ocurre es que hay un cambio en la hora de articular los mecanismos y las limitaciones que tiene cada uno de los estados. Porque antes de 1971 había un compromiso, lo vinculamos, la creación de dinero, la cantidad de dólares o de oro que tengamos. Pero como bien ha dicho Mario, eso se lo pasaban por el forro cuando había una guerra o constantemente, porque tampoco había mecanismo para vigilar si uno estaba respetando ese compromiso. Lo que ocurre a partir de 1971 es que ese compromiso desaparece y entonces la flexibilidad es total. Pero el dinero ha tenido la misma propiedad antes y ahora. Lo único que ocurre es que los estados tienen un compromiso político que no tiene nada que ver con el teórico detrás que hay del valor en el dinero, etcétera, etcétera, sino que los estados se ponían limitaciones, ataduras políticamente que eran totalmente voluntarias, ¿no? Cuando eso desaparece, pues uno es capaz de entender que la posibilidad de expansión, de utilización, mejor dicho, del dinero para movilizar tus recursos ociosos dentro de una comunidad determinada se amplían y ya no tienes que respetar pues la absurda limitación de vincularlo al oro, ¿no? Y aquí voy entrando en el siguiente bloque. Se dice una y otra vez desde los autores más prolijos, más conocidos de la teoría monetaria moderna, que para que algo sea dinero, imponer una obligación tributaria, consigues que se germine el dinero y se utilice. Pero eso es una condición suficiente, no necesaria, y hacen mucho hincapié en ello. O sea, por supuesto que en regiones antiguas había una capacidad de utilizar dinero, y hablo de dinero, no de trueque con oro, plata, lo que sea, no, incluso creaban dinero y no necesariamente era un Estado, ni necesariamente imponían una deuda a través de un tributo. Hay monedas locales hoy día que funcionan por la confianza entre sus propios miembros, no hay un tributo de por medio, pero por eso no es condición necesaria. Es una condición suficiente. Si la tienes, lo conviertes en dinero, pero no quiere decir que para que haya dinero tengas que hacerlo. Y paso a hablar con el bloque. Muy importante lo que voy a decir ahora porque creo que es la raíz de la distorsión que hay entre la perspectiva de Mario y la mía. La teoría monetaria moderna es un marco analítico.
es que es eso. Es que el 80% de todo lo que se dice en la teoría monetaria moderna es una descripción de cómo funciona el dinero en un sistema monetario moderno. Cuando digo moderno, hablo de a partir de 1971, ninguna limitación con el oro. Es una descripción. Es que detrás de ese relato no hay ninguna ideología. De verdad que no la hay en ese 80% del que estoy hablando, que es, oye, pues el dinero es tal, es una deuda, el déficit público se puede financiar, un Estado con soberanía monetaria es capaz de crear todo el dinero que quiera, comprar todo lo que esté a la venta en su unidad de cuenta sin llegar a la insolvencia siempre que lo quiera evitar. Que por supuesto que hay riesgos inflacionarios, que si hay tiempo deberíamos hablar de ello, pero no son los conocidos como siempre, etcétera, etcétera. Es una descripción, no está diciendo vamos a acabar con el capitalismo, ni vamos a reformarlo, eso depende de la interpretación que cada uno de las personas que cojan esa herramienta haga. Igual que yo puedo coger un cuchillo y utilizarlo para matar a alguien, esperemos que no, o para cocinar. Pero el cuchillo es un cuchillo, es una herramienta y depende del uso que le demos, pues obtendremos una utilidad diferente. Con el marco analítico de la teoría monetaria moderna pasa igual. Yo puedo utilizarlo simplemente para entender cómo funciona hoy día de una forma mucho más detallada el dinero en un sistema monetario y darle la utilidad que a mí me plazca. Por supuesto que la mayoría de los pensadores de la teoría monetaria moderna son post-keynesianos y su máxima aspiración esta es la de vamos a crear un trabajo, que no es poca cosa, todo hay que decirlo, trabajo garantizado para todos los que hoy día no tienen empleo y así al menos no se mueren de hambre. Insisto, no es poca cosa. Nos parecerá poco ambicioso a la gente que venimos de una cultura política comunista, evidentemente, pero eso es la utilización que ellos le dan. De hecho, en un libro que nosotros escribimos, que es del trabajo garantizado aplicado al país español, o sea, a nuestro territorio, al fin y al cabo, lo que proponemos es un trabajo garantizado muy diferente, que lo que aspire es a transformar el capitalismo de arriba a abajo, ¿no? O de abajo a arriba, como lo queramos ver. Y, por lo tanto, la utilidad va a depender siempre de lo que queramos. Y acabo con lo siguiente, o sea, decía Mario, ¿cuándo se ha hecho esto de trabajo garantizado desde una posición socialista? Digo, es que si nos ponemos en la Unión Soviética, lo que hizo fue crear trabajo para todo el mundo, nos ponemos en otras comunidades socialistas y lo hicieron. Tampoco hay tanta diferencia con el trabajo garantizado, desde solo el elemento de crear empleo desde lo público, ¿no? Y además utilizando su propia moneda, si es que al fin y al cabo es sota, caballo y rey, ¿no? Y la teoría monetaria moderna te ofrece una herramienta que se puede utilizar para eso, se puede utilizar para darle la vuelta al capitalismo, o se puede hacer, como propone la mayoría de sus autores, pues vamos a ponerle un parche. Pero, insisto, es muy importante distinguirlo porque el 80% hasta donde empieza a decir, oye, ya que sabemos cómo funciona esto, vamos a proponer el trabajo garantizado para que nadie haya en el desempleo, ¿no? Como digo, no es poco. Pero tú en ese 80% puedes decir, oye, voy a utilizar esto para entender que puedo llegar a tener un Estado soberano absolutamente comunista, hacer la revolución socialista, darle la vuelta a todo este sistema y, por lo tanto, aspirar a un mundo muy diferente, ¿no? Es plenamente compatible. Bueno, seguimos también igual que antes y... ¿Se me escucha? Sí. Si quieres criticar o complementar algo de lo que ha dicho Edu, lo puedes hacer. Siguiendo un poco, intentamos luego profundizar un poco más en la dinámica de funcionamiento también, aunque Edu ya ahí ha sacado bastantes cosas. Y luego ya sobre todo la parte más de la crítica del trabajo garantizado, para por si acaso queréis seguir profundizando en eso, dejarlo ya para el tercer punto, que es ya ventajas y desventajas de la misma propuesta. Vale. Bueno, gracias. A ver, aquí hay un par de cosas que sí me gustaría destacar de lo que ha comentado Eduardo. La primera es decir que un marco analítico descriptivo no tiene ideología. Eso es radicalmente falso. Eso es falso, lo diga quien lo diga. Lo diga un autor neoclásico, lo diga un autor de la teoría monetaria moderna o lo diga un marxista. Eso es falso. La economía se caracteriza por ser una ciencia social y como tal ciencia social no describe la órbita de los planetas, describe la sociedad. Y la sociedad no se puede describir neutralmente. Decir que una herramienta física se puede utilizar para matar o para untar pan está muy bien, pero las ciencias sociales no funcionan así. Yo creo que eso es algo bastante obvio. Y de ahí, del salto, claro, de ahí al salto de decir que a fin de cuentas la Unión Soviética desarrollaba un sistema de trabajo garantizado, es verdad que desarrollaba un sistema de trabajo garantizado, pero se nos olvida un pequeñísimo detalle, que es de quién era la propiedad de los medios de producción.
Y no seré yo quien defienda aquí públicamente la gestión burocrática degenerada de la Unión Soviética. Bueno, otra cosa. Decía Eduardo que a partir del año 71 sí que hay un cambio, un punto de inflexión, porque los estados, el sistema monetario mundial accede a una flexibilidad total, porque los estados ya no tienen obligación de responder con sus reservas de oro a los requerimientos de unos tipos de cambio fijos. Y eso es totalmente cierto, pero no es la primera vez que ocurre. Por eso decía yo que, en realidad, aquí es muy útil aplicar la dialéctica, porque si nos fijamos en lo que pasa y establecemos etapas, estamos aplicando un sistema lineal que es justo lo contrario de la dialéctica. Decía que antes del año 71, lo ha dicho también él, muy bien, lo ha comentado Eduardo, ¿no? Que había países que cumplían, otros que no, ni siquiera se sabía cómo se podía cumplir. Pero hay un elemento aquí que es bastante interesante. Yo planteo una pregunta, ¿no? Que también planteaba un amigo de Eduardo, que es Rolando Astarita, ¿no? Que decía, bueno, si esto es verdad y los que gestionan los bancos centrales no son, en fin, no son personas con problemas mentales, ¿por qué los bancos centrales siguen teniendo reservas en oro? ¿Por qué la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene el 75% de sus reservas en oro? ¿Por qué el Bundesbank alemán mantiene el 70%? ¿Por qué el Banco Popular de China ha quintuplicado sus reservas desde el cambio de siglo? ¿Para qué hacen eso? Si el oro no tiene papel monetario, que es lo que se está diciendo desde el año 71, ¿por qué siguen teniendo oro en sus reservas? ¿Para qué? Para ponérselo en las orejas, como decía el de antes. Se puede discutir si la ideología, volvemos a lo de antes, de los bancos centrales les impide entender algo que la teoría monetaria moderna sí entiende. Eso sería quizá otra discusión, ¿no? Pero lo que es cierto es que resulta bastante difícil de explicar, insisto, por qué pasa esto, ¿no? Porque aparentemente sí que hay algún tipo de reserva, que de hecho la teoría marxista lo explica bastante bien, no Marx en sí, sino desarrollos posteriores, porque el marxismo no acaba con Marx. Esto es una cosa que hay que entender muy bien. Hay desarrollos posteriores que en muchos casos mejoran, matizan o incluso contradicen lo que decía Marx. Esto no es ninguna Biblia ni nada por el estilo. Una autora en particular, Susanne de Brunhoff, al analizar la cuestión del dinero, decía que en realidad la relación entre el oro o la base monetaria del dinero y el dinero fiduciario o el dinero fiat se había vuelto mucho más compleja. No es que hubiera desaparecido, es que era una relación compleja, simbólica, de manera que en realidad la conexión entre dinero y oro no era directa. De hecho, nunca lo había sido. En realidad es una relación indirecta. Cuando, por ejemplo, en un país latinoamericano que se supone que emite su propia moneda, que se supone que está en un sistema de tipos de cambio flexibles, la gente no utiliza la moneda que emite su Estado, sino que utiliza el dólar, y con eso no paga los impuestos, por cierto. ¿Por qué utilizan los dólares? ¿Por qué en Argentina cuando hay un corralito o una corrida hacia el dólar? ¿Por qué cuando se produce una corrida hacia el dólar, por qué se compran dólares? ¿Por qué? ¿Porque van a pagar los impuestos en Estados Unidos? ¿Porque con esos dólares van a pagar, que es lo que dicen algunos autores de la teoría monetaria moderna, porque con esos dólares van a poder comprar ordenadores de una empresa americana que sí va a tener que pagar los impuestos? A mí me parece que eso es una explicación bastante débil. Lo cierto es que el dólar es una moneda más sólida, es una moneda más central, una moneda que tiene más proximidad con un valor real, el valor que podemos considerar que son las reservas que están en Fort Knox o la propia productividad de la economía estadounidense. Y de eso se trata, de un valor que está en la producción, no de un valor que los estados imponen a través de los impuestos, valga la redundancia, ¿no? En cualquier caso, respecto a la evolución mejor dicho, a la dinámica de la acumulación capitalista, aquí ocurre una cosa que todavía no hemos mencionado porque no hay tiempo para todo, claro, pero la teoría monetaria moderna dice algo que es muy atractivo. Nos dice que el déficit público, aparte de que ni siquiera hace falta financiarlo con impuestos ni con deuda, el déficit público alimenta directamente el superávit privado. Es decir, a través de las ciertas ecuaciones muy simples macroeconómicas basadas en modelos como los de Wynne-Godley o incluso de Kalecki, lo que hacen es decir que, bueno, eliminando el sector exterior para no complicarnos la vida, todo déficit público conlleva necesariamente superávit privado y viceversa. De forma que lo interesante no es que el Estado tenga superávit, eso empobrece la economía. Lo interesante es que el Estado tenga déficit. Cuanto más déficit tenga el Estado, no deuda, sino déficit, más ahorro puede haber en el sector privado.
Y eso automáticamente se identifica con la posibilidad de que la economía crezca. Y a eso ahí creo que hay una desconexión argumental. Primero, se considera el sector privado como un todo. Es decir, aquí no hay distinción entre capital-trabajo, aquí no hay distinción de ninguna clase. Es todo lo mismo. Segundo, el incremento del ahorro privado no significa que vaya a haber crecimiento, no significa que vaya a haber producción, no significa que vaya a haber inversión, de ninguna de las maneras. Es verdad que, claro, si nos centramos en Kalecki, que es en parte lo que hace la teoría monetaria moderna, Kalecki decía que no eran los beneficios los que generaban la inversión, sino que era la propia inversión la que generaba los beneficios, dándole la vuelta al asunto. La teoría marxista dice lo contrario. La teoría marxista dice que precisamente los problemas que tiene la economía capitalista derivan del hecho de que son los beneficios, los reales o los esperados, los que hacen que las empresas quieran invertir o no. Pero es que eso lo decía Keynes también. Es lo mismo que decía Keynes. Si no hay beneficios o no hay expectativas de beneficios, las empresas no invierten. ¿De qué les sirve que el Estado tenga déficit? ¿Para qué sirve eso? Si creen que van a ganar, van a conseguir el dinero, tenga el Estado déficit o no. Es indiferente. Por eso tan atractivo que son los llamados balances sectoriales, que analíticamente son irreprochables desde el punto de vista contable, que luego en el mundo real, cuando lo bajamos a la realidad de la acumulación capitalista, desde el punto de vista marxista, claro, no tienen demasiado sentido. No ayudan, no sirven para nada. Es como cuando Warren Mosley, por ejemplo, otro autor de la teoría monetaria moderna, dice, bueno, no solo él, pero otros dicen que en realidad es mejor importar que exportar. Las importaciones enriquecen el país, las exportaciones lo empobrecen, porque las importaciones permiten a los ciudadanos, a las personas, utilizar valores de uso que mejoran su calidad de vida. Y aquí, de nuevo, mezclan valores de uso con valores de cambio. Si es mejor importar que exportar, lo que ocurriría sería que estaremos viendo solamente desde el punto de vista del consumidor. Pero la pregunta que se puede plantear aquí, como ejemplo de la gestión política, es si eso es así, si es mejor importar que exportar, si no importa tener déficit comercial, igual que no importa tener déficit público, quizá no nos estamos olvidando de que si eso es así, probablemente haya menos producción, habrá menos inversión y habrá menos empleo. Eso no va a afectar al empleo, a la creación de empleo. Si por un lado intentamos garantizar el empleo y por otro decimos este tipo de cosas, yo ahí veo una cierta contradicción. Y por lo tanto, ya para terminar, de nuevo decimos lo mismo de antes, ¿no? Ya concluyo. Sencillamente, si pasamos ahora a la cuestión del trabajo garantizado, lo diré después, pero a fin de cuentas lo que está haciendo la teoría monetaria moderna es algo que el marxismo comparte, que es la lucha contra el neoliberalismo, la gestión neoliberalista al capital. Yo ahí me sumo, evidentemente, a la crítica, pero una cosa que no hace es la crítica al capitalismo. El capitalismo es una cosa, su gestión neoliberal es otra. Los marxistas criticamos la gestión neoliberal del capitalismo, pero también criticamos la gestión keynesiana. Por lo tanto, ahí veo otra, de nuevo, como decía antes, otra incompatibilidad. Gracias. Mario, me has cogido la palabra cuando he dicho un marco analítico no tiene ideología y evidentemente no es cierto eso. Lo que quería decir, y espero que se me entienda ahora mejor, es cuando se hace una descripción de cómo funciona un sistema, no estás acompañando con prescripciones, estás haciendo un diagnóstico, no estás ofreciendo recetas. Te has quedado en esa parte, el médico llega y te diagnostica la enfermedad. En la parte en la que ya te la voy a recetar, ahí es donde yo digo que no entra la teoría monetaria moderna, solo entra ese 20% más o menos del trabajo garantizado. Entonces, la diferencia abismal de entender esta concepción de una forma u otra es esa, oye, voy a aprender de lo que me ofrece esta herramienta, que puedo estar de acuerdo con algunos elementos y con otros no, pero vamos a ver qué dice y voy a utilizarlo para mi marco teórico y también para mi práctica política. Es que, ¿por qué cerrarse a que, vamos a ponerme a mí como ejemplo, miembro de un partido comunista, ¿no?, en la agrupación de Madrid, ¿por qué me voy a cerrar a escuchar cómo puede funcionar el dinero, qué usos se le pueden dar para lograr al fin y al cabo la aspiración de acabar con el capitalismo? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Mario ha dicho, es que la gestión keynesiana no estoy de acuerdo o algo así. A ver, yo considero que no hay ninguna gestión keynesiana. O sea, habrá gente que habrá utilizado
los postulados keynesianos o lo que ha leído de Keynes y le ha dado un uso. Igual que hay gente que ha leído a Marx y le ha dado un uso que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que decía Marx, ¿no? Entonces yo ahí haría la discrepancia. A mí la teoría monetaria moderna me sirve porque yo antes de empezar a leerla no estaba tan... no controlaba tan bien cómo funcionaba, por ejemplo, no solo el dinero, sino toda esa artimaña con la que nos suelen engañar, que son las políticas fiscales y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Porque la izquierda normalmente dice, bueno, sí, esto hace mucho daño al crecimiento y es incompatible, pero cuando dicen, oye, ¿cómo financias esto? Siempre acabamos hablando de que hay que combatir el fraude fiscal, de que hay que conseguir recaudar ingresos. Y la teoría monetaria moderna te está dando un salto y está diciendo, no es necesario que te preocupes por eso. No es necesario que hagas de Robin Hood y le robes a los ricos para poder fortalecer tu estado social. No es necesario y eso es potentísimo. Y de verdad que creo que deberíamos utilizarlo desde cualquier práctica política que consideramos de izquierda, progresista, comunista, etcétera, etcétera. Esa es una de las diferencias y una de las virtudes que tiene, desde mi punto de vista, la teoría monetaria moderna. Insisto que es la falla más importante que veo yo en la izquierda. Cuando nos dicen, oye, bien, ¿y qué hacemos si tenemos mucho déficit público? Y hay que decir, sin problema, siempre que haya un Estado soberano, el déficit público no va a suponer un problema. Y si quiere, no va a quebrar nunca. Otra cuestión diferente, y eso sí se señala con mucho énfasis, es esto puede generar tensiones inflacionistas, incluso de tipo de cambio, que habrá que controlar. Pero fijaos que cambia radicalmente el enfoque. Dice, no me voy a preocupar por el déficit público porque es por el numerito que alcance, ni por la deuda pública que alcance, sino me voy a preocupar por, sea lo que sea, el nivel al que haya llegado, cuáles son los efectos macroeconómicos en mi economía. Si está aumentando mucho la inflación, pues tendré que parar de aumentar el déficit público. Si estamos teniendo problemas de tipo de cambio, tendré que hacer algo y parar. Pero lo que te está diciendo es botón rojo, no cuando lo diga las reglas fiscales del neoliberalismo, sino cuando veamos que hay tensiones inflacionistas preocupantes, ¿no? Reservas de oro. ¿Por qué los bancos centrales tienen reservas de oro? Bueno, para empezar, no todos tienen. Canadá lo ha liquidado todo. Porque dicen, pues si es que esto es un activo más, y esa es la diferencia. Dice, puedo tener activos denominados en oro o en inmuebles o en potencia militar o en etcétera, etcétera. Es un activo más, insisto, desde ese punto de vista no es incoherente, incompatible, absurdo, no. Es una concepción que podemos estar de acuerdo o no, pero el oro es un activo más, no es el dinero que utilizas para movilizar los recursos en tu sociedad, ¿no? ¿Y por qué se utilizan los dólares? Esa pregunta súper buena que ha hecho Mario al aire y que se ha respondido. Precisamente creo que la visión de la teoría monetaria moderna te da una respuesta muy potente a eso. O sea, si el valor del dinero va a depender del poder del Estado que lo emita, pues es normal que los dólares sean los más valorados de todas las monedas que hay hoy día porque el Estado que lo genera es la potencia hegemónica en términos militares, culturales, tecnológicos, productivos, económicos y evidentemente uno sabe que el Estado de los Estados Unidos no va a quebrar fácil ni de la noche a la mañana ni a corto plazo. Por lo tanto, sabe que esos dólares siempre van a servir. Si en cambio yo utilizo pues, las unidades de cuenta de un Estado que ha sido un Estado fallido, que ha tenido problemas inflacionarios, que sabemos que no es capaz ni siquiera de tener un gobierno estable por corrupción, por guerras civiles, por enfrentamientos políticos, por escasez de materia prima, porque hay un modelo productivo totalmente asimétrico, infradesarrollado, una inserción externa totalmente ridícula, muy debilitada, pues voy a tener muchas más dudas. Pero fijaos dónde está. O sea, es, al fin y al cabo, reconocer que el dinero vale lo que valga el Estado. Y no solo por los tributos que imponga, sino por su poder coercitivo, su poder de solidez. Por eso los dólares son los más utilizados, ¿no? Y acabo con lo siguiente, para que pasemos, no sé si ya al debate o a lo último, rápido. El déficit público es superávit privado, en cuestión meramente contable, no se puede refutar eso. Creo que es potentísimo, fijaos lo que digo, o sea, si tú le dices a una persona mainstream que 1 euro de déficit público incrementa a 1 euro el ahorro privado, aparte que le da un cortocircuito, lo que sirve es para decirle que el déficit público no es malo per se, que puede serlo, o que puede que no incremente la actividad económica ni aumente el Producto Interior Bruto, pero que ese no es el objetivo que se pretende, al menos desde mi punto de vista. Mi objetivo no es que haya crecimiento económico. Mi objetivo es que la gente no sufra, que no haya precariedad, que no haya pobreza y si con euros
creado desde déficit público puedo evitarlo, pues mejor que mejor, y voy a defender déficit público para que no haya gente sumida en la pobreza. A través de un trabajo garantizado, de una renta básica universal, lo que consideremos, la nacionalización de todos los medios de producción, porque Mario ha dicho, es que no pone en cuestión la propiedad de los medios de producción, pues porque no es objetivo como marco analítico que te dice, así funciona el dinero. Si su objetivo fuera, oye, así funciona el crecimiento económico, la distribución de la riqueza en nuestras sociedades, pues entonces habría que criticarle, oye, que no estás hablando de la propiedad de los medios de producción, pero como solo su objetivo es centrarse en ese aspecto monetario de las economías, no se le puede echar en cara. Por eso decía yo, es compatible tener un análisis marxista en todo lo que tiene que ver con el conflicto capital-trabajo, la plusvalía, etcétera, etcétera, con cómo funcionan los sistemas monetarios modernos. Y me parece que es potentísimo y yo, desde luego, no voy a prescindir de ello, ¿no? Y acabo con lo siguiente. O sea, el objetivo, como decía, si partimos de una visión de vamos a lograr que no haya gente que se quede en el desempleo, etcétera, etcétera, y sabemos que hay una herramienta que controla al Estado de forma monopolística, joder, estamos dándole poder al Estado en su ambiente de financiación. O sea, sabemos que el Estado puede comprar todo lo que quiera en unidades que se vendan, en productos que se vendan en la unidad de cuenta que genera el Estado. Pues vamos a utilizar eso. Insisto, lo podemos utilizar para crear empleo para todo el mundo que no tenga un salario mínimo, como dice el trabajo garantizado, o podemos crearlo para comprar las acciones de las empresas privatizadas, o podemos financiar movilización y organización en la calle. O sea, es que para que veáis hasta dónde quiero llegar. Lo único que está diciendo es que el Estado no tiene ningún límite de capacidad de financiación. Por supuesto que tendrá límite de capacidad productiva, de inserción externa, eso ya lo sabemos, aunque no nos diga teoría monetaria moderna, nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es incorporar ese elemento que a mí me parece súper potente en todo nuestro bagaje teórico y fortalecerlo, porque creo que al fin y al cabo nos permite luego tener una práctica política mucho más potente. Bueno, ahora si queréis matizar, igual que en las otras intervenciones, lo que haya dicho el contrario, lo podéis hacer, y si queréis añadir algún matiz más de la dinámica del funcionamiento de acumulación dentro de un marco teórico o del otro, también lo podéis hacer, pero ya con las vistas más claras a hablar sobre más o menos el trabajo garantizado, que es la medida más principal que se propone dentro de la teoría monetaria moderna, las críticas, ventajas y demás. Bueno. Sí, voy a hacer un par de comentarios sobre alguna cosa y pasamos directamente al trabajo garantizado, que efectivamente creo que es muy interesante el asunto, ¿no? Fijaos, decía Eduardo, y tenía razón, esto lo comparte con otros autores, que según la teoría monetaria moderna no es necesario quitarle a los ricos a través de los impuestos para, de alguna manera, beneficiar a aquellos que están siendo explotados por el sistema. De hecho, hay otros autores, por ejemplo, Esteban Cruz o Stuart Medina, que han salido por aquí, que también son representantes de esta escuela en España. Dice, un Estado emisor de la divisa en régimen de monopolio no está sometido a ninguna restricción presupuestaria. No necesita sacarles a los ricos los recursos que financian políticas sociales. Si yo fuera rico, les daba una subvención. Yo lo tengo claro. No veo ahí ninguna dificultad. ¿Por qué digo esto en plan polémico? Y disculpas por el chascarrillo. Lo cierto es que decir que los impuestos no sirven más que... Bueno, los impuestos, la teoría monetaria moderna dice que los impuestos sirven para dar respaldo a la moneda, también sirven para una redistribución, pero ocurre con ellos algo peculiar, y es que como no son necesarios para financiar al Estado, lo lógico, eso lo dice de forma más cruda, pero lo dicen otros también, Warren Mosley, lo lógico es que los impuestos tiendan a bajar. Porque ¿para qué los vamos a subir? Si subiéndolos, en realidad lo único que vamos a hacer es distorsionar el funcionamiento, de hecho esto lo dice así, de la economía. Y de hecho Warren Mosley, fijaos, para que veáis, las recomendaciones que hace, tiene un libro y varios artículos por ahí, el libro es de los 7 fraudes inocentes capitales de la política económica. Cuando se pregunta a sí mismo qué hacer ante la crisis, dice lo siguiente: disminuir los impuestos o suspenderlos temporalmente. Eliminar el impuesto de sociedades, porque es un impuesto redundante. Suspender las cotizaciones sociales para aumentar el salario directo. Suspender las cotizaciones sociales para aumentar el salario directo. Esto lo firmaría el neoclásico más radical, creo yo. ¿Y por qué dice esto? Pues es lógico con lo que hemos comentado antes, ¿no?
Si los impuestos han dejado de tener esa utilidad, fijaos que la teoría monetaria moderna ni siquiera tiene por qué defender no ya las cotizaciones sociales, sino el salario indirecto, es decir, los servicios públicos, etcétera, etcétera, ni tampoco tiene por qué defender las prestaciones por desempleo. Por ejemplo, y ya paso a la cuestión del trabajo garantizado. No sé si es el caso de todos los autores, ahí quizá Eduardo me pueda corregir o matizar, pero algunos de los que yo he leído, o la mayoría de los que yo he leído, lo que dicen es que el trabajo garantizado no servirá para complementar la prestación por desempleo, sino para sustituirla. Porque, de hecho, si el Estado puede contratar a cualquier desempleado con un salario establecido de manera fija, de manera exógena, un poquito por debajo de lo que sería el salario de mercado, entonces no habría desempleados. Con lo cual acabamos con la prestación por desempleo. Insisto, si yo fuera defensor, si yo fuera miembro de la clase capitalista, no me parecería del todo mal. Ahora, ¿qué ocurre con el trabajo garantizado? Bueno, por un lado, la pregunta típica que hacen los mainstream y que yo no voy a hacer es cómo pagarlo. La teoría monetaria moderna lo explica, cómo pagarlo, puesto que no hace falta más que emitir dinero respaldado con impuestos, se puede pagar. Lo que yo planteo como duda es qué pasaría si eso efectivamente se pusiera en marcha. Y fijaos, la teoría monetaria moderna, para proponer el trabajo garantizado, lo que dice es algo tan sencillo como que el desempleo, el paro, es un fenómeno monetario. Esto es textual. O dice, el desempleo es siempre una decisión política. También textual. ¿Es posible concebir el desempleo sencillamente como un fenómeno monetario o como una decisión política? Desde luego, para un marxista esto no es así. El desempleo, es decir, el excedente de población, el excedente en relación con las necesidades de valoración del sistema, lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, no es un accidente, no es una estrategia malévola del capital para fastidiarnos la vida. Es un elemento estructural del sistema capitalista. El desempleo cumple una función. Bueno, cumple varias. Una de ellas es disciplinar a los trabajadores y contener, reprimir los salarios. Si desaparece el ejército industrial de reserva, si con el sistema de trabajo garantizado hacemos que desaparezca el desempleo, seremos todos muy felices y yo estaré contentísimo. Pero es que el capital no funciona así, es que el capitalismo no funciona así. Es que en el momento en el que eso pasara, probablemente automáticamente, bueno, probablemente, casi con toda seguridad, el efecto inmediato sería que los salarios tenderían a subir. No sé si hay alguna posibilidad de que eso no ocurra. No sé si existe la posibilidad de que la teoría monetaria moderna nos explique cómo evitar eso. Una cosa más. Si los salarios suben, las empresas tendrán dificultades, el capital tendrá más dificultades para valorizar, para acumular capital, para conseguir, a fin de cuentas, beneficios. Es decir, sencillamente, la desaparición del desempleo a través de la ingeniería monetaria no ya es que sea posible o no posible, ni siquiera me meto en eso, sino que al hacerlo, al desarrollarlo, a ponerlo en marcha, estamos eliminando uno de los elementos nucleares del sistema capitalista. Y eso no puede funcionar, en el sentido de que eso, si lo hiciera un solo país, ese país, el capital de ese país tendría enormes dificultades para conseguir beneficios. La única forma sería hacerlo de manera genérica, en todos los países del mundo. Una especie de teoría monetaria moderna, no en un solo país, sino universal, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que esto es bastante difícil, no de conseguir, sino simplemente de analizar qué es lo que ocurriría si se pusiera en marcha. Fijaos, una pequeña anécdota, no es un argumento, es una anécdota, simplemente, ¿no? El director del Levy Institute, que es una de las instituciones más relevantes en el ámbito de la teoría monetaria moderna, Dimitri Papadimitriou, que lo es ahora, fue durante 2 años ministro de Economía en Grecia, con el gobierno de Syriza. Es uno de los máximos defensores de la teoría monetaria moderna. Y cuando entró al gobierno, en lugar de poner en marcha, entre otras cosas, el trabajo garantizado, le preguntaron, no lo hizo, y le preguntaron por qué no ha puesto en marcha esta medida si la ha defendido sistemáticamente desde su posición como académico. Y dijo textualmente, hasta ahora era un académico, y los académicos dicen muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista es bastante sintomático. E insisto, no es un argumento, es una anécdota. Por lo tanto, no puedo utilizarlo porque sería un argumento ad hominem y no serviría para mucho. Pero lo que quiero decir es que esta
propuesta, ese 20% del que hablaba Eduardo, creo que aunque fuera un 20%, no sé, no lo he contabilizado, es un 20% muy poderoso. Porque a fin de cuentas, el único objetivo que tiene la teoría monetaria moderna es llegar a esto. El objetivo que tiene es llegar al trabajo garantizado. Es un objetivo loable, evidentemente. No es simplemente una herramienta, es una herramienta con un fin. E insisto, ese fin que todos firmaríamos, me parece, en este caso, la incompatibilidad no es con el marxismo, la incompatibilidad es con el capitalismo. Eso es bueno, ¿no? Voy a intentar ser breve, ¿vale? Para que haya tiempo para el debate. Mario decía, no es necesario recaudar de los ricos, ¿no? Y recordad, es una condición necesaria. No necesitamos recaudar de los ricos. No quiere decir que no podamos hacerlo. Es que esa es la diferencia. Yo creo que deberíamos distinguir claramente una condición suficiente necesaria. Nosotros sabemos que no es necesario que vayamos actuando como Robin Hood, preocupándonos hasta el extremo por el fraude fiscal para financiar nuestras políticas públicas. Podemos financiar las pensiones, la educación, la sanidad, las empresas públicas, sabiendo simplemente que tenemos un Estado que emite la moneda que utilizamos. No necesitamos pedirle, exigirle o solicitarle a los ricos que nos den su dinero, ¿no? Eso hay que distinguir una cosa de la otra, ya decía yo. De hecho, eso me da la razón cuando yo hablaba de que la teoría monetaria moderna es una herramienta y luego le puedes dar el uso que quieras. Le puedes dar el uso de, oye, vamos a preocuparnos por el fraude fiscal porque nos parece que es una cuestión de justicia fiscal o social, o podemos hacer como Warren Mosler, que es judío, ultra rico y defiende el exterminio en Israel, o sea, y defiende la teoría monetaria moderna, pero para que veáis que hay un amplio abanico dentro de la gente que defiende la teoría monetaria moderna. Lo que hace es darme la razón en que es una herramienta y que lo importante es luego la aplicación que le demos, ¿no? Y la aplicación que le demos desde el punto de vista del trabajo garantizado que nosotros, como decía, tenemos redactado un libro desde la Fundación Europea de los Ciudadanos, lo tenemos muy claro, o sea, somos gente de Izquierda Unida y entonces no hacemos como el Warren Mosler ni siquiera como el ministro griego, ¿no? Y además, porque hay una base teórica incluso en la teoría monetaria moderna que dice, oye, que es que los impuestos no son necesarios para financiar las políticas públicas, pero sí para darle valor al dinero, por lo que estaba comentando al principio, así obligas a la gente a que utilice su mano de obra, su actividad, su esfuerzo físico e intelectual para generar valor. También, como bien ha dicho Mario, o sea, puedes utilizarlo para redistribuir la renta y la riqueza y también para penalizar determinados comportamientos nocivos o también para premiar determinados comportamientos que consideramos deseables, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizarlo incluso con el bagaje teórico de la teoría monetaria moderna, ¿no? La mayor parte de las visiones no proponen sustituir el trabajo garantizado con una prestación por desempleo y mucho menos en el ambiente europeo. Estos son sobre todo gente anglosajón que viven en países muy liberales que consideran que trabajo tiene que ser como un trabajo forzado. Y dice, oye, pues no le vamos a dar una prestación por desempleo. Pero ningún proponente de la teoría monetaria moderna en el ámbito europeo defiende esto. Y muchos como decía, de Nueva Zelanda, Australia, incluso Estados Unidos y tal, tampoco. Lo que pasa que, y nuestra medida está clara, es tú tienes tu derecho a la prestación y si quieres trabajar, incluso cuando estás cobrando la prestación por desempleo en el trabajo garantizado, puedes hacerlo. Es un derecho reconocido a partir de la Constitución, nuestra Carta Magna, para que el Estado tenga siempre la obligación de garantizarte un puesto indefinido y de carácter lo más digno posible, con un salario mínimo como poco, a toda aquella persona que quiera trabajar, ¿no? Y voy terminando con lo siguiente. Claro que el desempleo es una decisión política, pero aquí yo haría una mención también, porque creo que Mario ha combinado los dos ámbitos y yo creo que es necesario o útil separarlo. Uno sería el ámbito teórico y otro el ámbito político, ¿no? O sea, en el ámbito teórico hablo de incluso las propuestas de política económica las escribimos en un papel, ¿no? Oye, nosotros vamos a nacionalizar todos los medios de producción. Joder, genial. Lo llevamos al plano político y se nos echa encima. Toda la élite económica, política, todos los capitalistas se nos van a echar encima. Pero eso no es un argumento para que lo mío no vaya a ser puesto en marcha ni lo vaya a defender. Eso lo quiero decir por el argumento que está utilizando Mario. Oye, si ponemos trabajo garantizado, los sueldos van a subir, los salarios van a subir, los empresarios no van a poder obtener beneficios, se nos van a echar encima, ¿no? Bueno, eso es lo que se trata aquí con la práctica política, el conflicto capital-trabajo. El momento en que nosotros queramos sacar la cabeza, van a venir a cortárnosla, ¿no? Pero eso es algo diferente. Sabemos que tendremos muchas dificultades para poner en práctica todo esto que estamos hablando.
pero en el ámbito teórico no debe ser nunca un argumento para decir, oye, que el trabajo garantizado es incompatible con el capitalismo. Joder, la nacionalización de los medios de producción también, y no por eso debemos de dejarlo al lado. Lo queremos hacer, nos darán la tabarra y nos lo impedirán por todos los medios, nos matarán, nos masacrarán, nos crearán guerra, pero eso no debe invalidar que tengamos una propuesta de política económica potente, ¿no? Y termino con lo siguiente, el objetivo último no es obtener beneficios ni crear crecimiento económico, eso lo he comentado antes. Incluso el Warren Mosler que está más preocupado porque la gente del desempleo salga del desempleo, yo es que preferiría eso en el ámbito de las posibilidades políticas en el que me encuentro en un contexto determinado, preferiría que estuviera él gobernando a un neoliberal, a un neoclásico que sabemos que utilizan el desempleo para obtener beneficios empresariales. Pues bueno, y ahí también, por cierto, incluso utilizando y apoyándome en el argumento de Mario, digo, vaya poder tiene el trabajo garantizado. De verdad que yo lo pienso, mucho más que la renta básica universal, por cierto, aunque esto es otro debate, porque está fortaleciendo el espacio de lo público, arrinconando el espacio de lo privado, impidiendo que pueda revalorizarse el capital y dándole una estaca a todos los capitalistas, porque está impidiéndole que que puedan pagar salarios por debajo de un nivel establecido, está impidiéndole que puedan obtener beneficios y revalorizar su capital, etcétera, etcétera. O sea que lo veo muy potente, incluso en el ámbito político, para orientarnos a una sociedad socialista, ¿no? Muchas gracias, Edu. Como vamos más o menos bien de tiempo, si queréis ahora mismo, pues terminar con, o sea, seguir un poco con el debate de crítica o algún punto que se os haya olvidado dentro del funcionamiento de la dinámica capitalista, el origen del dinero, lo que sea, algún punto de eso, algún escollo que se os haya olvidado, lo podéis mencionar. Si no, pues terminar con pues, una breve intervención sobre la opinión final, ¿no? Con una conclusión de por qué es necesaria la teoría monetaria moderna o por qué no, o la crítica o no crítica a la misma. Bueno, yo voy a ser muy breve porque yo creo que interesan más las preguntas, ¿no? Bueno, si lo último que ha dicho Eduardo es así, yo no lo he leído en ningún texto de teoría monetaria moderna, pero si el trabajo garantizado es una herramienta para conseguir que el capitalismo vaya cada vez peor, pues entonces es estupendo, porque al final conseguiremos que se hunda. Pero no me da la impresión de que eso sea lo que dicen los libros de teoría monetaria moderna. Me da la impresión de que lo que dicen es que es posible compatibilizar la acumulación capitalista con el desempleo cero. Eso es lo que me parece a mí que dicen esos textos, pero si no es así, entonces yo estoy de acuerdo con el trabajo garantizado, porque eso ayudará a que desaparezca el capitalismo, claro. Eso por un lado. Y ya para concluir, como decía, como una especie de resumen, ¿no? No se trata de establecer aquí un antagonismo o contrarios o algo por el estilo, porque alguien puede pensar aquí en esta sala que los marxistas siempre estamos dando la tabarra, criticando, que nunca nos parece nada bien, que todas las medidas reformistas, porque esto es una medida reformista, nos parecen insuficientes y que, por lo tanto, nos instalamos sistemáticamente en el pesimismo antropológico y en la crítica por la crítica, ¿no? Como aquel libro de Engels, que era crítica de la crítica crítica. Esto ya parece que estamos todos locos. Bueno, en realidad, yo lo que creo es que si pretendemos solucionar los problemas de un sistema económico como el capitalista, cuya principal dificultad no está en lo que nos suelen contar en crisis financieras o en una exacerbación de la financiarización, si analizamos, si consideramos que el problema del capitalismo es precisamente el hecho de que la ganancia es cada vez más difícil de conseguir, de que la tasa de ganancia está sometida a presiones irresolubles y a que, por lo tanto, estamos condenados a un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo, que, por cierto, en el ámbito político creo que se está viendo bastante claro. Si desde el marxismo analizamos esto de esa manera, no podemos considerar positivamente medidas como el trabajo garantizado en particular, que tratan de reformar. Insisto, es una cuestión de principios. No es que criticamos por criticar. Desde luego, yo no pretendo defender a los capitalistas diciendo que el trabajo garantizado va a hacer subir los salarios. No, lo que digo es que sencillamente que eso va a hacer que las dificultades del capital, en su caso, sean aún mayores. ¿Y qué va a hacer el capital cuando sus dificultades de valorización sean cada vez mayores? Explotarnos más todavía. Van a aumentarlo. ¿Cómo van a hacerlo? En el ámbito político,
Vamos a quitar a los neoliberales, no pasa nada, ponemos a otros. Estos que vienen por aquí, estos que han hecho pintadas en las paredes en la ciudad universitaria, esos son capitalistas, no son anticapitalistas. Por lo tanto, yo lo que creo es que el reformismo, igual que el keynesianismo en su momento, en el ámbito de la demanda agregada, el trabajo garantizado, que lo que hace es intentar solucionar el desempleo de forma directa en lugar de a través de la demanda agregada, a fin de cuentas, si funcionara, incluso si funcionara, que es a lo que voy, acabando con el capitalismo, la pregunta es, ¿y para qué necesitamos el trabajo garantizado? Para eso. No hace falta. Para acabar con el capitalismo es mucho más sencillo hacer otra cosa distinta, que es precisamente poner en cuestión el elemento clave del capitalismo, que es, insisto en ello, aunque suene antiguo, igual que lo de las clases sociales, la propiedad de los medios de producción. Y termino. No he encontrado... Es verdad que Eduardo ha dicho que, claro, la teoría monetaria moderna solamente estudia la cuestión monetaria, como si eso fuera un ámbito separado del resto de la economía. En ningún sitio he encontrado, en ninguna referencia, por ejemplo, como decía, a cómo socializar el capital. El propio Keynes decía que antes o después había que socializar el capital para garantizar la inversión. Si socializamos el capital, podemos resolver problemas que ni siquiera se mencionan, como es el problema de del absolutismo que reina dentro de las empresas y que pone en cuestión la democracia en cualquiera de sus ámbitos. Y otra cosa, y ya termino. Estamos suponiendo que el Estado, dentro del sistema capitalista, se puede poner al servicio de la clase trabajadora. Y ya termino con esa pregunta. ¿Eso es posible de verdad? Yo no lo tengo muy claro, ¿no? No sé. Gracias. Pues yo muy breve. O sea, sí hay artículos que van en esa línea de podemos utilizar esta herramienta para cambiar el sistema. Por ejemplo, William Mitchell, que es australiano, se considera deudor de la herencia marxista y a veces apunta en ese sentido. Yo, por supuesto, tengo artículos, por ejemplo, se me ocurre uno ahora en El Mundo Obrero en el que hablo cómo el trabajo garantizado puede servir para ensanchar el espacio público y, por lo tanto, arrinconar al espacio privado. Y, por supuesto, que le doy la razón a Mario, ¿no? O sea, el trabajo garantizado es reformista, igual que lo es tener sindicatos, ¿no? O sea, nosotros queremos abolir el trabajo asalariado, no defender sus derechos, pero mientras no seamos capaces de darle la vuelta a eso, está bien que defendamos los derechos de los trabajadores. Con esto, desde mi punto de vista, pasa igual. Mientras no seamos capaces de liberar a toda la gente de esa pobreza a la que se obliga a estar a los desempleados, prefiero un trabajo garantizado y que estén al menos sacando la cabeza y que no estén totalmente humillados y marginados y empobrecidos, ¿no? Por lo tanto, es un paso. Y insisto, y con esto acabo, se puede utilizar para de verdad transformar el sistema y darle la vuelta arriba abajo. Simplemente hoy día, sabiendo que la izquierda, insisto, al menos la izquierda en la que yo me suelo codear, se tragan todas las mentiras de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es hoy día la punta de lanza más importante del neoliberalismo y que es la última fase del capitalismo, y digo, oye, con la teoría monetaria moderna somos capaces de al menos protegernos, porque estamos en una situación de trinchera, como siempre, ¿no? En el que nos están arremetiendo contra todos nuestros derechos y ya solo nos queda, ahora mismo no estamos en las puertas del Palacio de Invierno para hacer la revolución, ahora mismo estamos protegiéndonos. Entonces, claro que es posibilista, da un paso hacia adelante, permite que podamos defender nuestros derechos, pero ni mucho menos va a ser la solución a nuestros problemas de la noche a la mañana. Igual que otras medidas, insisto, que no lo son, ¿no? Pero ya está, en una frase final o dos, es importante entender que no es incompatible una cosa con la otra. Yo quiero acabar con eso. O sea, yo me sirvo de la tradición marxista de la que tanto he aprendido y que tanto me sirve hoy día para comprender el mundo hoy día, en parte a profesores como Xavier Arrizabalo, y al mismo tiempo utilizo las herramientas que me ofrece la teoría monetaria moderna para comprender cómo funciona el dinero y cómo se puede utilizar para, al fin y al cabo, mejorar la vida de la clase trabajadora, mejorarla y además poder, insisto, derribar el sistema y cambiarlo radicalmente de arriba abajo. Vale, pues muchas gracias tanto a Mario como a Edu, sobre todo por haber tratado tantos componentes y demás, o sea, que creo que pocos flecos nos hemos dejado en el debate, pese al tiempo y sobre todo por haberlo ceñido estrictamente a los tiempos estipulados. De hecho, teníamos hasta margen de error.